Hola, hoy os traigo un vídeo que me pidió hace tiempo una suscriptora que me decía que le hablara un poco de la literatura gótica y le recomendara algunos libros. Y bueno, tengo que recomendar para empezar un vídeo de HC, por si no lo habéis visto, que habla de sus libros de literatura gótica preferidos, que bueno, prácticamente son los mismos que los míos, así que si no habéis visto ese vídeo, verlo, porque yo cuando lo vi ya fue como, ¿para qué voy a hacer un vídeo si es que ha dicho lo que yo voy a decir? Pero bueno, aún así como me lo habían pedido voy a hacerlo igual. Y para hacerlo un poco distinto voy a meterlo dentro de esta saga de vídeos que estoy haciendo sobre por dónde empezar. Os voy a dejar abajo en la cajita de información, como siempre, el enlace con los otros vídeos que he hecho de esta temática, que ya hemos hecho pues por dónde empezar con la fantasía, por los clásicos, por el cómic. Bueno, si os interesa pues tenéis abajo los enlaces. Y hoy vamos a hablar de eso, de la literatura gótica, y además viene al pelo porque, bueno, todavía queda un mes, pero para mí eso ya es poco tiempo, queda poco para Halloween y es la única vez en todo el año que yo disfruto con el terror y que leo libros de terror. Bueno, si no lo sabéis, a mí el terror no me gusta porque lo paso mal, porque sufro, porque me da miedo y soy de esas personas a las que no le gusta pasar miedo. Entonces prefiero irme a los clásicos y a lo gótico, que no me da miedo, pero me encanta esa atmósfera inquietante y siniestra. Eso es lo que me gusta y eso es lo que es la literatura gótica. Para mí es atmósfera. Este es un género que se puso bastante de moda en Inglaterra y abarca un poco desde finales del siglo XVIII hasta la actualidad. Todavía a día de hoy se siguen haciendo libros o escribiendo libros góticos. Y pues como decía, es un género que está muy relacionado con ese terror atmosférico más que de pasar miedo o dar sustos, aunque quizá en esa época sí que pasaran miedo, porque es todo como historias de fantasmas, de demonios, de personajes un poco grotescos, locos. Y bueno, los típicos castillos. Está muy relacionado también con el romanticismo, pero con el romanticismo movimiento cultural pictórico. Nos traslada a esos páramos desolados, a esos misterios recónditos, a esos bosques oscuros y tenebrosos. Ese es el rollo del terror gótico. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar de los libros que yo recomiendo para empezar por este género. Vamos a empezar por una primera fase en la que reúne una serie de relatos cortos, sencillos, que os pueden servir para pues empezar y ir ambientándonos, ir metiéndonos en lo que es este mundillo gótico. Y os recomiendo muchísimo El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Pareció impresionante cómo desarrolla esa atmósfera, cómo es todo tan inquietante y tuvo que ser en el momento una cosa tan increíble. Y lo más impresionante de todo es que esté escrito en tan poquísimas páginas. Yo no sé si eran 100 y poco o cosas así, eran muy pocas, y te mete totalmente en la historia y además es eso, que logra inquietarte, ponerte los pelos de punta en algún momento. Otra cosa que me gusta recomendar siempre son las rimas y leyendas de Becker. Yo no es que las haya leído todas, pero he leído algunas y me gustan todas muchísimo. Son también el extremo del terror gótico, de cosas súper exageradas, brujerías, situaciones siniestras, personajes trastornados, mujeres en apuros. Sí que logra ponerte los pelos de punta. A mí al menos me ponía nerviosa esa manera en la que describía los ruidos, los sonidos, los acabas oyendo en tu cabeza, es increíble. Tenemos otra vuelta de tuerca de Henry James. No es que sea una novela que, bueno, o una historia corta, porque ya veis que aquí vienen dos historias, esto es la mitad o cosas así. No es una historia que diga, bueno, me parece 10 de 10, es una cosa increíble, no, pero sí que es cierto que es una historia que se queda contigo. Yo al menos la leí y en el momento estaba como, ¿qué pasará aquí? Es bastante perturbadora, estás dándole vueltas hasta el final, pero es una historia que no se olvida. Yo hace tiempo que la leí ya y muchas veces me quedo pensando en ella diciendo, qué interesante la vuelta que le dio y cómo lo planteó para que tú te quedes meditando sobre la historia y sobre lo que crees que pudo haber ocurrido. Es un librito que se lee muy rápido y que sí que es bastante siniestro. También quería recomendaros de historias cortas de Bloody Chamber, que está en español, publicado como La Cámara Sangrienta, creo recordar, una edición súper bonita. Y estos son todos retellings de cuentos de hadas, historias clásicas tipo pues Barba Azul y Blancanieves, ese tipo de historias, pero contadas desde un punto de vista muy femenino y feminista incluso, y bastante sangriento y siniestro. O sea, sí que hay momentos bastante escabrosos en estos cuentos. A mí me gustaron muchísimo la vuelta de tuerca que le da, y si no controláis mucho de inglés no os lo recomiendo porque yo quiero leerlo en español porque estoy segura de que hay cosas que me he perdido. Por último, de relatos cortos os recomiendo La mujer gris de Elizabeth Gaskell. Siempre tengo que recomendar algo de Elizabeth Gaskell.
Es probable que no sea mi historia preferida, ni dentro de las historias cortas, no es una historia que me marcara, pero sí que es una historia curiosa y muy de terror gótico, de situaciones como fantasmagóricas y siniestras que no sabes lo que va a ocurrir, con una especie de complot central y te tiene como en tensión hasta el final. Es una historia, ya veis, muy cortita y que se lee muy rápido y bueno, de terror gótico clásico que para empezar puede estar bien. Y ahora sí vamos a pasar a los platos fuertes. Por un lado tenemos el terror gótico de toda la vida, que para mí son 3 principalmente. Por un lado tenemos Drácula, que es probablemente, bueno, con Frankenstein son mis 2 historias de terror preferidas, sin ninguna duda. Los 2 os van a sorprender muchísimo, a pesar de que hayáis visto películas, de que conozcáis, pues hayáis leído adaptaciones o libros o cómics en los que se habla de estos personajes, no tienen nada que ver, de verdad os lo aseguro, tenéis que leerlos los 2, están escritos, en este caso a mí Drácula me enganchó muchísimo, me encanta cómo va cambiando de punto de vista de personaje, la manera en que está escrito pasa de cartas, a diarios, es apasionante. Y por otro lado, Frankenstein es una novela maravillosa que da muchísimo para reflexionar, es de estas historias que terminas de leer y pasas mucho tiempo dándole vueltas a lo que estaba hablando. El personaje de la criatura es uno de los personajes más interesantes sobre los que he leído y bueno, un libro para leer y releer. Y por último, El retrato de Dorian Gray. Este libro ya sabéis que lo he leído hace poquito con el Club Pickwick y me ha gustado muchísimo también. No me parece para nada una historia de terror gótico, es más, pues eso, una especie de crítica a la sociedad inglesa de la época y sobre todo a la clase alta inglesa. Y bueno, tiene muchísima ironía y mucho sentido del humor, pero según te vas metiendo en la historia, cada vez todo resulta más siniestro, más agobiante, más angustioso y al final es espectacular. No os recomiendo para empezar Dorian Gray, os recomiendo empezar por estos que son mucho más accesibles y Dorian Gray os lo recomiendo si estáis habituados a los clásicos porque sí que es un poco difícil al principio, pero es una pasada y los 3 me gustan, bueno, no voy a decir por igual, pero me encantan los 3. Y bueno, si aquellas eran las historias góticas más de terror gótico, en este caso tenemos historias más atmosféricas, que las historias están situadas en esos lugares siniestros y un poco sobrenaturales, pero no llega a ser un poco de terror ciencia ficción como era Frankenstein o es Drácula, sino que está muy asentado en la realidad estas historias. Y por otra parte, para mí no es el centro de la historia esa ambientación fantasmagórica o siniestra, sino que es parte de la historia y nos quiere contar mucho más que eso y lo consigue. Obviamente, uno de ellos es Cumbres Borrascosas, es uno de mis libros preferidos y siempre lo recomiendo y nunca dejaré de recomendarlo. Lo leí hace mucho tiempo y sigue pareciéndome una auténtica joya por cómo está escrito, por esos personajes odiosos, esa ambientación súper siniestra. Pero te engancha muchísimo desde el principio y no creo que le cueste a nadie empezar por aquí, la verdad. Las Bronte consiguen engancharte muchísimo y para mí Cumbres Borrascosas de las Bronte es el libro que más me ha enganchado de todos y me ha tenido hasta el final, bueno, pues con una tensión hasta la última página increíble. Bueno, para mí gótico de lo gótico es Jane Eyre con toda su historia, con esa mansión que parece encantada, con ese señor Rochester totalmente, no sé, enigmático y todo lo que va descubriendo ella de la casa y de los misterios que esconden. Es una historia que tengo muchas ganas de releer porque lo leí hace ya mucho tiempo, fue uno de los primeros clásicos que leí y aunque me gustó no está dentro de mis clásicos preferidos y creo que necesito darle otra oportunidad porque creo que me va a gustar muchísimo. Y llegamos al final. Por un lado quiero recomendaros La Dama de Blanco de Wilkie Collins. Cuando lo leía la verdad que esta historia también es bastante larga, aunque no lo parezca, es bastante larga, tiene mucha trama y me gustó mucho también porque va cambiando, la manera en la que nos va narrando va cambiando de perspectiva, de personaje, de cartas, diarios, también es un poco como Drácula en ese sentido y engancha muchísimo y sobre todo hacia el final, bueno, hacia la mitad del final empieza a tornarse la historia con un tinte así siniestro y un malvado, un villano que es fantástico, un personaje inolvidable y sí, es terror gótico puro y duro. Prima no me quería quedar sin recomendar Rebeca, un libro totalmente inquietante, más de terror psicológico que real, pero es un libro que en mi caso logró ponerme muy nerviosa y estar hasta el final de los nervios mientras lo leía y a la vez disfrutar muchísimo de la lectura porque está escrito de una manera que no sé, me resultaba muy interesante todo lo que estaba contando y el final es espectacular. Es cierto que si habéis visto la película y la tenéis muy reciente puede que no la disfrutéis tanto,
puede ser. Yo la verdad es que había visto la peli, pero hacía tantos años que no me acordaba para nada. Pero luego vi la peli y me maravillé de lo bien adaptada que estaba, porque es que es tal cual, tiene muy pocas cosas que sean distintas. Pero si no habéis visto la película recientemente, os recomiendo el libro porque está escrito de una manera que de verdad te tiene con la intriga hasta el final. Y bueno, recrea esa atmósfera inquietante de manera inmejorable. Ahora que os he estado, al final he recomendado un montón de libros góticos, muchos más de los que tenía pensado, pero no me podía quedar sin mencionar algunos de mis preferidos, la verdad. Me gustaría mucho que me recomendarais más libros de género gótico, que es que ya veis que me gustan un montón. Y por favor, comentarme qué opináis de esta selección, si estáis de acuerdo conmigo, si no. Y nada más, nos vemos pronto, muchas gracias por estar ahí y adiós.